Hola, hola, tengan todos muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase, aunque la intro decía sociales, pero es la clase para geografía, historia de España, para el primero G. Disculpe la bulla de la lluvia, pero pues no había otro momento más para hacer este video, así que vamos a tratar de que no nos incomode la lluvia, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Vamos a pasar a la clase. Recuerde pues ir a los formularios y complementar su asistencia de este día. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Comencemos entonces. Por acá tenemos, bueno, bienvenidos. Tenemos nuestra agenda, el saludo, la reflexión, los comentarios, el contenido, la actividad de inicio, el desarrollo, la evaluación y el cierre. Para este día, esto es lo que vamos a realizar para esta clase. Bien, tenemos ahí la reflexión. Dice, el respeto al prójimo es la clave para la paz y el entendimiento. Vamos a ver, cada uno puede poner sus opiniones en la caja de comentarios. Ahí los estaremos observando, los estaremos viendo por ahí. Y pues vamos a la siguiente. El tema para este día es la expansión del Islam. La primera expansión, el califato omeya de Damasco. Vamos a ver de qué se trató o de qué se trataba el califato omeya, quién eran los omeyas y qué pasaba de Damasco, ¿verdad? La primera expansión. Bien. Vamos a pasar a la lámina. El califato omeya o califato de los omeyas, como lo podemos llamar, entre el 661 y el 711, fue el segundo de los 4 grandes califatos establecidos tras la muerte de Mahoma. Este califato estuvo bajo el gobierno de la dinastía o de la familia omeya, un linaje árabe que ejerció el poder de califa. Inicialmente en la capital fue Damasco y más tarde fue trasladado o proclamado del califato omeya en Córdoba. Y la capital pues se trasladó a Córdoba, en la región que ellos mismos llamaron Al-Ándalus, que era toda la gran parte de la península ibérica. Bien, podemos ver en el mapa donde están ubicados Córdoba, y de Damasco se trasladó hacia Córdoba. Bien, vamos a la siguiente lámina. Vamos a ver rápidamente el inicio, las conquistas y la extensión territorial y el legado que este califato omeya nos dejó desde aquella época. Bien, en el inicio pues comienza con Muawiyah y terminó con Marwan II debido a la revolución abasí en el 750. Bueno, dentro de las conquistas, estos continuaron con la expansión musulmana e incorporando regiones de Transoxiana, Itzin y Magreb y la península ibérica, que ya todos conocemos como Al-Ándalus. En la extensión territorial, pues esto fue una de las más importantes porque tuvo 11.100.000 kilómetros cuadrados y se convirtió en uno de los imperios más grandes en la historia, bueno, en la superficie, ¿verdad? Pues el legado omeya en la mayoría del mundo islámico, Córdoba se convirtió en el centro de ciencia, la medicina, la filosofía y la invención durante la edad de oro islámica, que es toda la parte de la conquista, ¿verdad? De la expansión. Bien. Esto sucede que a los 12 años de la muerte de Mahoma, al 644, los ejércitos musulmanes ya contaban con Egipto, Siria e Irak y se lanzaban a dominar Libia e Irán. Más adelante vamos a explicar el mapa que tenemos abajo del avance que hicieron los musulmanes en la expansión del Islam. Bien, hacia occidente ocuparon el norte de África, cruzaron la península ibérica y se adelantaron en Francia. Ahí fueron derrotados por los poiteres en el año del 732 y se retiraron por debajo de los Pirineos. Ya está cesando un poco la lluvia, yo creo que vamos a escuchar un poquito mejor. Hacia el norte penetraron hasta la Constantinopla, que era la capital del imperio bizantino.
y por el este, después de ocupar Persia, Irán y Afganistán, penetraron por Asia Central y atravesaron el río Indo en la zona del actual Pakistán. Los territorios conquistados permanecieron hasta 750 bajo la autoridad de los califas de la familia Omeya, establecidos en Damasco, lo que ahora es Siria. Para gobernar, los califas delegaron su poder en el visir y en cada territorio existía un emir o gobernador. Ahí tenemos el mapa, podemos ver en esta parte de acá abajo a la Arabia, la Meca, de la que ya hablamos la clase pasada, y también la ciudad de Medina. De Medina pasaron a Jerusalén, a Damasco, ¿sí? Vamos por este lado, luego avanzaron a Egipto, por todo el Cairo, luego llegaron a Cairuán, y luego avanzaron a Fez, lo pasaron por el estrecho de Gibraltar y llegaron a Córdoba, que es la región que ellos nombraron como Al-Ándalus. Y luego llegaron hasta los Pirineos, pasando por los Pirineos, llegaron a Francia, y aquí se toparon con los reinos francos, en la ciudad de Poitiers, donde fueron repelidos rápidamente por los francos, ¿verdad? En el 732. Si volvemos otra vez, se van por el Golfo Pérsico hasta Persia, ahí en Persia se establecen, en todo Persia avanzan hasta la región de Siria, en Talas, y chocan con los Sir de Daria y fueron repelidos. Luego de Medina, desde Damasco, avanzan por la parte del río Éufrates y llegan a Constantinopla, donde también fueron repetidos por los reinos bizantinos, ¿verdad? Eso fue el avance que ellos hicieron de los musulmanes, ¿verdad? Aquí tenemos la zona originaria del Islam, que es la Meca y la Medina, los territorios del Islam a la muerte de Mahoma, allá por el 632, y los límites que llegaron al mundo musulmán a finales del siglo VIII. Usted puede observar cada color. Si usted quiere observar este mapa a más detalle, puede pausar el video y puede observar más, ¿verdad? Cómo fue el avance musulmán en aquellos años. Le vamos a la siguiente. Vamos a hablar un poquito de la consolidación del Islam. A partir del año 750, la familia de los Abaises, vamos a hablar un poquito de los Abaises, de Bagdad, derrotó a los Omeyas y fundó una nueva dinastía califal. La expansión militar cesó, y con algunas excepciones como la India, a cuya población se les respetó su religión. O sea, en el 750 los Abaises derrotaron a los Omeyas y se forma un nuevo califato, que es el califato Abais, que lo tenemos aquí en el mapa. Toda esa región fuera lo que ellos avanzaron. Bien, a partir del siglo IX, la propagación del Islam se produjo mediante el influjo de navegantes y caravaneros que ejercieron muchos lugares del mundo: África Occidental y Oriental, Malasia, Indonesia, Filipinas y por último Asia Central, China y las estepas asiáticas. Pero los Abaises fueron perdiendo paulatinamente el control sobre aquellos inmensos territorios. Algunas provincias consiguieron la independencia religiosa, por ejemplo como Al-Ándalus, y en otros lugares los emires o gobernadores ejercieron su poder sin obedecer al Bagdad, que pertenecía a los Abaises. Bien, en el siglo VIII, los mogoles, un pueblo islámico de Asia, impusieron su autoridad sobre buena parte de las tierras musulmanas. Posteriormente fue el Imperio Turco el que ejerció el dominio hasta el siglo XIX. Vamos a ver qué pasó con la integración de los pueblos conquistados. Aunque la conquista se realizaba en nombre de la religión, o se le llamaba guerra santa o yihad, el objetivo fundamental no era convertir los pueblos sometidos. De este modo se permitiría que los pueblos conquistados practicaran su propia religión. Los cristianos y judíos creían en un único Dios, al igual que los musulmanes, y entonces estos poseían un libro sagrado, que era la Biblia, y para los musulmanes era el Corán, que gozaba de la condición de minoría protegida, y unos y otros podían dirigir sus comunidades
pero debían pagar un tributo o tasa al gobernador, o sea, un tributo, un impuesto que se le pagaba, ¿verdad?, al gobernador musulmán que él los había conquistado anteriormente. Bien, hasta ahí esta teoría. Usted va a resolver en su cuadernito. Observa el mapa que vimos anteriormente. Puede regresar al video y ponerle pausa y va a contestar las siguientes preguntas. Número 1, cita el territorio y las ciudades originarias del Islam. Número 2, ¿qué tierras conquistaron los musulmanes hasta el final del siglo VIII? Y número 3, ¿en qué lugar y año se frenó la expansión musulmana en la zona occidental de Europa y en la parte oriental? Cita también la ciudad y el año. Esto lo va a contestar en su cuaderno. Puede ponerle pausa al video para anotar las preguntas y se va a revisar el día lunes en clase. Vamos a ver, también va a hacer las siguientes preguntas. Número 4, ¿cuándo y por qué se inició la expansión del Islam? ¿Qué ciudad y qué familia tenía la autoridad califal? Número 5, explica el cambio que se produjo a partir del año 750. ¿Qué ciudad y qué familia ostentó entonces el poder? Y número 6, ¿cómo trataban los musulmanes a los habitantes de las tierras conquistadas? Esto es lo que usted va a hacer en su cuaderno para que se pueda revisar la siguiente clase. Así que póngale pausa al video, puede anotarlos y puede repetir ahí el video para que pueda observar las láminas que las láminas que vimos anteriormente y que pueda contestarlas en su cuaderno. Bueno, y para consolidar el contenido vamos a visualizar el siguiente video. Pongamos mucha atención y podemos tomar algunas notitas en las cuales pues nos servirán para que reforzar nuestros conocimientos. Veamos y pongamos atención. El Islam nace en la península arábiga a principios del siglo VII. Vamos a ver cómo era ese territorio antes de la predicación de Mahoma. Podríamos distinguir 3 zonas diferenciadas. La zona más al norte estaba influenciada por el Imperio Romano de Oriente, aunque un poco más al este los árabes eran aliados tradicionales de los persas. Una parte estaba habitada por los gasaníes y otra parte por los lajmíes. La zona central estaba dominada por nómadas, aunque también contaba con ciudades comerciales como Yatrib, Medina o la Meca, donde se encontraba la Kaaba, roca de origen meteórico que se había convertido en centro de peregrinación de los politeístas preislámicos. Al sur estaba la conocida como Arabia Feliz, donde se habían desarrollado algunas ciudades en la costa, gracias a su posición privilegiada en las rutas comerciales entre la India y Egipto. Los árabes estaban organizados en tribus que frecuentemente guerreaban entre sí. Sus creencias religiosas eran cristianas, judías o animistas. Estos últimos, que son los más numerosos, atribuían un carácter sagrado a piedras, árboles, etc. Tendemos a imaginarlos hoy en día como intrépidos soldados que visten amplios ropajes, llevan turbantes en la cabeza y montan sobre nerviosos caballos, armados con tan solo una lanza y una curvada cimitarra. Pero nos equivocamos. Su aspecto era muy similar al resto de los guerreros romanos o persas de su tiempo, ya que algunas de sus tribus llevaban siglos sirviendo como aliados o mercenarios en los ejércitos de estos 2 grandes imperios. Eran predominantemente soldados de infantería, ya que la caballería en ese momento era muy escasa, y lucían las mismas espadas, yelmos y cotas de malla que los soldados de otras naciones que servían en las huestes de Persia o Constantinopla. Vamos a conocer la historia de este primer Islam. Cuando Mahoma, comerciante de la Meca, comenzó su predicación en el 610, ya era un hombre maduro. Aproximadamente tenía unos 40 años. Tras una visión, comienza a predicar contra la impiedad y la corrupción de la élite de su ciudad. Va poco a poco perfilando su doctrina. En el 619 ya reconoce que Alá es su único Dios, siendo él mismo el último de sus enviados, al igual que Abraham, Moisés y Jesús.
Sin demasiados seguidores y enfrentado a los poderosos de la Meca, en el 622 se ve obligado a huir a la vecina ciudad de Yatrib, conocida después como Medina, la ciudad del profeta. Este suceso da inicio al calendario islámico, por eso se dice año de la Égira, de la migración. En Medina sus enseñanzas tienen éxito y funda la primera comunidad de creyentes de fe islámica, la Umma, en la que religión y Estado estarán profundamente unidos. Cuando Mahoma muere en el 632, ha conseguido unificar a casi toda Arabia. 2 años antes había conquistado la Meca a la cabeza de 10.000 guerreros. La convertirá en la capital religiosa y Medina será la capital política del nuevo Estado que estaba creándose. En esa fecha podemos vislumbrar los cimientos de la nueva religión, que serían más tarde el Corán, o palabra de Dios revelada, y la Sunna, que es un conjunto de tradiciones y sentencias atribuidas a Mahoma que los musulmanes deben seguir. A la muerte del profeta se inicia el periodo de los califas ortodoxos, que va del 632 al 661. Las tensiones por la sucesión se solucionan con la proclamación de Abu Bakr, quien derrota a las tribus árabes que aún no se habían sometido al Islam. A su muerte le sucederá Omar, también suegro de Mahoma. Los musulmanes consiguen varias victorias sobre el Imperio Romano de Oriente. Conquistan Siria, entrando en Damasco en el 635, y Palestina. Jerusalén cae en el 638. Su general, Amr ibn al-As, ocupa Egipto siendo Alejandría evacuada por los bizantinos en el 642. Allí se funda Fustat, muy cerca de lo que en el futuro será la ciudad del Cairo. Persia tampoco escapa a la expansión islámica y su capital, Cesifonte, cae en el 638. Y Nínive, en la zona de Mesopotamia, en el 641, llegando los musulmanes hasta Armenia. Omar transformó el Estado árabe en un imperio teocrático, proclamándose príncipe de los creyentes. Organizó para ello una administración en las tierras ocupadas, en las que el jefe de las tropas de ocupación es al mismo tiempo el delegado de asuntos civiles, religiosos y judiciales del califa, aunque mantiene en lo esencial la administración romana o persa preexistente. Respetó las creencias religiosas de los conquistados pertenecientes a las religiones del libro, judíos y cristianos, que bajo el estatuto de timmíes o protegidos pagaban un impuesto específico. Fundó varias bases avanzadas en el límite de las nuevas conquistas, que luego se convertirán en populosas ciudades. Pero en el año 644 es asesinado en Medina. Ahmad, yerno de Mahoma, será su sucesor y gobernará del 644 al 656. Continúa con la política expansiva. You're a wizard, Harry. Harry! I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed or worse, expelled. Let's finish this the way we started. Together. Expansiva de su antecesor. Derrota a los bizantinos cuando trataban de recuperar Egipto, y desde allí lanza campañas de saqueo sobre el norte del África bizantina hasta Cartago. Funda la base avanzada de Barca y se establece el límite entre romanos y árabes en torno a la Tripolitania. Ahmad supo hacer frente a Constantinopla en el mar. Saqueó Chipre y Rodas, derrotando a los romanos en la batalla de los Mástiles en 655. Pero al año siguiente fue asesinado y es sustituido por Alí, también yerno del profeta, al estar casado con su hija Fátima. Su nombramiento no va a ser aceptado por todos y deberá imponerse militarmente a los seguidores de Aisha, viuda de Mahoma, en la batalla del Camello o de Yamal, junto a Basora, en el 656. Trasladará la capital a la base de Kufa, Irak, perdiendo Medina su importancia política. En Siria, su gobernador, Muawiya, de la poderosa familia de los omeyas, tampoco reconocerá su autoridad. Ambos acaban sometiéndose a un arbitraje que tras un tiempo falla a favor del omeya Muawiya.
Alí se repliega a su feudo de Kufa en Irak. Allí fue asesinado en el 661. Esta muerte supondrá la división del Islam en sus dos grandes ramas. Los chiíes, que piensan que el califa debe pertenecer a la familia de Alí y sus descendientes, y que tienen en cuenta como fuente de ley los dictámenes de los imanes. Representan hoy aproximadamente el 15% de todos los musulmanes y son mayorías en zonas como Azerbaiyán, Bahrein, sur del Líbano y sobre todo en Irak e Irán. La otra gran rama son los suníes, que además del Corán, son devotos de los testimonios de Mahoma recogidos en la Suna. Son hoy la tendencia mayoritaria en el Islam. Por último están los jarilíes, una facción de los musulmanes que dejaron de apoyar a Alí en el 657 y que, a diferencia de las dos anteriores, defendían que el califa podía ser cualquier musulmán elegido por la comunidad. Se debe elegir para ese puesto al más digno de entre los creyentes. Son mayoría actualmente en el sultanato de Omán, en Zanzíbar y en algunas partes del Magreb. Pero prosigamos. Alí ha muerto. Han pasado 30 años desde la muerte de Mahoma y el Islam ya se ha hecho dueño de toda la península arábiga. Ha conquistado el imperio persa y ha arrebatado a los romanos de Oriente Palestina, convirtiendo Jerusalén en una de las ciudades santas del Islam. Finalmente, conquista Siria, Egipto y la Tripolitania. ¿Cuáles habían sido las claves de ese éxito? Conocer las debilidades de sus enemigos, presentarse como una buena alternativa a la corrupción y la búsqueda de botín. Todo ello facilitó que las tribus árabes se unieran bajo un solo mando. Las disputas religiosas y las tensiones fiscales en zonas como Siria, Palestina o Egipto facilitaron que los pobladores de esos lugares vieran con buenos ojos a los musulmanes. Además, los nuevos conquistadores ofrecían a las ciudades que capitulaban buenas condiciones al respetar gran parte de las propiedades y creencias de las élites locales y al mantener lo esencial de la administración preexistente. A cambio, los no musulmanes debían pagar un impuesto especial. Se nutría a las guarniciones árabes de los ingresos de las antiguas tierras públicas y de la imposición de un impuesto personal que se unía a los ya existentes. Los musulmanes, por el contrario, solo estaban obligados a la limosna, tal y como se establece en el Corán, es decir, a pagar un pequeño porcentaje de su renta. Esta discriminación fiscal estimulará las conversiones a la nueva fe. Además, tanto el Imperio Romano de Oriente como la Persia de los sasánidas estaban agotadas económica y militarmente después de 25 años de guerra casi ininterrumpida. Los omeyas eran una de las familias más poderosas de Arabia. Su acceso al poder supuso la centralización de la administración en la nueva capital, Damasco. Hicieron hincapié en el carácter teocrático del poder del califa, que además se rodeó de una shura o consejo de notables de diferentes tribus. El imperio omeya será esencialmente árabe. Estos estaban claramente privilegiados frente al resto de pueblos. La continuidad de sus conquistas será un excelente medio de aplazar las querellas religiosas. Muawiyah, que gobernó del 661 al 680, se impuso desde su puesto de gobernador de Siria primero a su rival Alí y después a uno de los hijos de este. Es el responsable del traslado de la capital a Damasco. Fracasó frente a Constantinopla en su gran ofensiva, fijándose una frontera más estable en torno al Taurus. Al oeste conquista Kabul, Bukhara e inicia la conquista del territorio de Samarcanda. Su hijo, Yazid I, vence en la batalla de Kerbala a otro de los hijos de Alí, Husayn. Kerbala se convertirá así en centro de peregrinación de los chiitas que instituyen ese día como día de duelo. Tras los breves Muawiyah II y Marwan I, llega al poder Abd al-Malik, que derrota a chiitas y jariyitas y restablece la unidad del imperio. Impulsa la gran expansión musulmana por el norte de África con la conquista de Cartago en el 698. Funda en la actual Túnez la ciudad de Kairouan, donde se construirá una gran mezquita.
los musulmanes penetran hasta Marruecos y crean un sistema monetario basado en la dualidad entre el dinar de oro y el dirhem de plata. También se establece el árabe como idioma oficial de la administración, reemplazándola al griego y al persa. Abd al-Malik acabará las obras de la Cúpula de la Roca. Su hijo y sucesor, Walid I, impulsará la finalización de la mezquita de Al-Aqsa. Ambas mezquitas están en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Con este califa, los omeyas alcanzan su máxima extensión territorial. Durante el reinado de Walid I se conquista la Transoxiana, la región del Indo, y a partir del 711 el reino visigodo de Toledo. El fracaso en el asedio de Constantinopla en el 718, la detención de la conquista en el norte de Hispania y el sur de Francia tras las derrotas en Covadonga y Poitiers en el 732, marcaron el final del Islam clásico. Los problemas sociales y religiosos facilitaron la derrota del último omeya, Marwán II, en la batalla del Gran Zab, un afluente del Tigris. De la matanza de la familia omeya por sus rivales abasíes, solo escapa Abderramán, que marcha a Hispania y funda el Emirato Independiente de Córdoba en el 756. A los omeyas les sucederán los llamados califas abasíes, que trasladarán su capital a Bagdad. El Islam bajo su gobierno experimentará nuevos avances en África y Asia, y retrocesos en zonas como la península ibérica, aunque esa ya es otra historia.